Respira. No porque esto sea relajante, sino porque lo que estás a punto de escuchar no encaja con la historia oficial. Desde niños nos repiten una idea muy clara, que los objetos voladores no identificados, que los UFOs, que los UAPs son un fenómeno moderno, que todo empieza en 1947 en Roswell, que antes de los aviones, antes del radar, antes de los satélites, el cielo era simple. Pero no es verdad. Y hoy no vamos a hablar de teorías de TikTok ni de supuestos contactos extraterrestres contados por un amigo de un amigo. Hoy vamos a hablar de un evento documentado, impreso, distribuido y leído como noticia oficial en su época. Un evento que ocurrió en pleno corazón de Europa, en una ciudad educada, religiosa, comercial y organizada. Un evento tan extraño que incluso quienes lo presenciaron no supieron cómo explicarlo, pero aún así lo dejaron por escrito. Esto no es una leyenda, no es un mito medieval, no es un mural pintado siglos después. Es un documento contemporáneo al evento. Y ocurrió en 1561, 4 siglos antes de la aviación, 4 siglos antes de la electricidad y 4 siglos antes de que alguien pudiera decir: era un avión, era un dron, era tecnología secreta. Lo que vieron no tenía nombre, y quizá todavía no lo tiene. Para entender por qué este caso importa, tenemos que entender dónde ocurrió. Estamos hablando de Nuremberg, en el siglo XVI. Nuremberg no era un pueblito perdido, era un centro comercial clave, una ciudad amurallada, un punto intelectual importante, una ciudad profundamente religiosa, pero educada. Aquí se imprimían libros, circulaban noticias. Aquí no todo se explicaba con Dios quiso. Y eso es clave, porque cuando algo pasaba en Nuremberg, se registraba. Y la madrugada del 14 de abril del 1561, algo pasó. Muy temprano al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a levantarse, los habitantes comenzaron a notar formas extrañas alrededor del sol. No una, no dos, decenas. Esferas brillantes, cilindros, objetos alargados, formas geométricas que parecían moverse con intención. Los testigos describieron cómo estos objetos salían del sol. Se agrupaban, se separaban y luego se colisionaban. No flotaban, no estaban quietos, interactuaban entre sí. Algunos parecían perseguirse, otros parecían huir, otros chocaban y caían. Y aquí viene una frase que debería incomodarte. Muchos de estos objetos parecían caer a la tierra envueltos en humo. No desaparecer, no desvanecerse, caer. La razón por la que sabemos esto no es porque alguien lo contó siglos después. Lo sabemos porque alguien lo imprimió en 1561. Un impresor llamado Hans Gläser publicó un folleto ilustrado describiendo el evento. No era un artista imaginando cosas, era un impresor de noticias. El documento incluye un grabado de madera que hoy todavía existe y que puedes ver en museos y archivos históricos. Y aquí está el problema. El grabado no parece simbólico, no muestra ángeles, no muestra demonios, no muestra almas. Muestra objetos simétricos, trayectorias, agrupaciones, caídas, humo, explosiones. El texto que acompaña el grabado dice en esencia que al amanecer aparecieron globos, tubos, cruces y otros objetos que parecían combatir entre sí durante más de una hora. Que muchos de estos objetos cayeron fuera de la ciudad, como si se quemara. Y luego aparece algo distinto, un objeto negro, enorme, en forma de lanza o triángulo, no brillante, no luminoso, oscuro. Silencioso, dominante. Durante siglos este evento fue descartado como una visión religiosa. Y sí, el texto original menciona a Dios, pero aquí hay algo muy importante. En el siglo XVI, todo se mencionaba con referencia a Dios. Las guerras, las plagas, los eclipses, los terremotos. Eso no significa que todo fuera una alucinación religiosa. Significa que era el marco cultural para explicar lo desconocido. Pero el grabado no es religioso. No hay juicios finales. No hay castigos divinos, no hay mensajes morales claros. Hay una descripción técnica con el lenguaje disponible de este momento. Y aquí es donde la historia se empieza a romper. Porque si esto fuera solo simbolismo, ¿por qué escribir la trayectoria? ¿Por qué escribir colisiones? ¿Por qué escribir objetos cayendo al suelo? Las alegorías no chocan, los símbolos no dejan humo. Hoy
Muchos historiadores dicen fue un fenómeno atmosférico, parhelios, reflejos solares o ilusiones ópticas, pero analicemos esto con calma. Un parhelio no se mueve de forma independiente, no interactúa con otros parhelios, no cae al suelo, no produce humo y no dura una hora con cambios constantes. Y sobre todo, un parhelio no aparece como un objeto sólido, negro, después del evento. Entonces, ¿qué fue su objeto final? ¿Por qué los testigos lo distinguieron del resto? ¿Por qué lo describen como algo separado del combate? Aquí la explicación científica empieza a quedarse corta. Ahora viene la parte incómoda. Las formas descritas en 1561 son esferas, cilindros, objetos alargados, formas triangulares oscuras. Exactamente las mismas categorías que hoy aparecen en reportes modernos de UAPs. No platillos voladores, formas geométricas simples, funcionales, repetidas, misma confusión, mismo lenguaje limitado, misma incapacidad de explicación. En 1561 dijeron, no sabemos qué fue, pero lo vimos. Hoy decimos, no sabemos qué es, pero aparece en el radar. Cuatro siglos de diferencia y el mismo problema. Entonces la pregunta no es, ¿qué vieron en 1561? La verdadera pregunta es, ¿por qué dejamos de hablar de esto? ¿Por qué la historia oficial empieza en el siglo XX cuando existen registros previos igual de desconcertantes? ¿Por qué estos eventos se relegan a notas curiosas y no a preguntas abiertas? Tal vez, porque aceptar que esto ocurrió significa aceptar que no somos nuevos observadores del cielo. Significa aceptar que el fenómeno, sea lo que sea, no comenzó con nosotros, y eso cambia todo. Si el evento de 1561 en Nuremberg fuera único, si fuera un punto extraño perdido en el tiempo, sería fácil descartarlo. Un error, una exageración, un delirio colectivo, pero no lo es. Apenas 5 años después, en 1566, en la ciudad suiza de Basilea, ocurrió algo casi idéntico. De nuevo, objetos esféricos, movimientos erráticos, interacciones entre ellos, testigos múltiples, documento impreso contemporáneo. El grabado de Basilea muestra esferas negras que aparecen cruzar el cielo durante horas. No una visión momentánea, no un reflejo rápido, horas. Y si seguimos escarbando, empezamos a encontrar el mismo patrón en distintos siglos. Crónicas romanas hablando de escudos ardientes, textos medievales describiendo ruedas en el cielo, relatos del Renacimiento sobre estrellas que se mueven, reportes del siglo XIX de aeronaves misteriosas, y finalmente el siglo XX y el XXI. La forma cambia según el lenguaje disponible, pero el fenómeno no. Y aquí empieza a doler. Porque cuando algo aparece una y otra vez en distintas culturas, en distintos continentes, en distintos niveles tecnológicos, ya no es un error, es un patrón. Hoy no usamos la palabra UFO como antes. Ahora decimos UAP, Unidentified Aerial Phenomena. ¿Te das cuenta del cambio? No dice nave, no dice visitante y no dice extraterrestre. Dice fenómeno. Algo que aparece, algo que se manifiesta, algo que se observa, pero no se entiende. Y eso es inquietantemente honesto. Porque cuando los pilotos militares modernos describen UAPs, usan palabras que suenan demasiado familiares. Esferas luminosas, objetos alargados, movimientos imposibles, aceleraciones instantáneas, apariciones y desapariciones, objetos que parecen interactuar entre sí. ¿Te suena? Es el mismo vocabulario conceptual que el de 1561, solo que hoy tenemos radares, sensores infrarrojos y sistemas de seguimiento. Y aún así seguimos sin explicación. 4 siglos después, eso debería alarmarnos más que cualquier teoría alienígena. Aquí es donde el tema se vuelve verdaderamente incómodo, porque si aceptamos que el fenómeno no es nuevo, no depende de nuestra tecnología, aparece antes de la aviación, aparece antes de la electricidad, aparece antes de la era espacial, entonces hay una conclusión lógica que nadie quiere tocar. No es una visita, es una presencia, no algo que llegó recientemente, algo que siempre estuvo aquí, observando, interactuando, a veces visible, a veces no.
y no necesariamente extraterrestre en el sentido clásico. Tal vez interdimensional, atmosférico desconocido, tecnológico no humano, o algo que simplemente no entra en nuestras categorías. Eso explicaría por qué no hay contacto directo, no hay invasión, no hay mensaje claro, no hay revelación definitiva, solo observación, manifestación, interferencia ocasional como en 1561. Regresemos un momento al grabado de 1561. Hay un detalle que casi nadie menciona. Los objetos no parecen atacar la ciudad. No disparan hacia abajo. No destruían edificios, no interactuaban con humanos. Parecían pelear entre ellos. Eso cambia completamente la narrativa, porque entonces la pregunta no es, ¿nos estaban atacando? La pregunta es, ¿qué estaba pasando allá arriba? Conflicto entre tecnologías desconocidas, entre inteligencias distintas, entre sistemas que normalmente no vemos. ¿Y si ese conflicto que ocurrió sobre Nuremberg? ¿Cuántas veces más ocurrió sin que nadie lo registrara? ¿Cuántas veces ocurrió cuando no había impresores, ni grabados, ni crónicas? Tal vez lo raro no es que lo hayan visto en 1561. Tal vez lo raro es que esa vez quedó registrado. Ahora entra el factor humano. Los imperios no solo controlan territorios, controlan relatos. Controlan qué se enseña, qué se omite, qué se ridiculiza, qué se archiva y qué se olvida. Aceptar que el fenómeno UAP es antiguo rompe varias narrativas fundamentales. Que somos el punto más avanzado de la historia, que entendemos el cielo, que controlamos nuestro espacio, que todo lo desconocido ya fue superado. Aceptar Nuremberg 1561 es aceptar que no somos tan nuevos, ni tan listos, ni tan dueños del cielo. Y eso no le gusta a ningún imperio, ni al romano, ni al medieval, ni al moderno. La historia no es una línea recta, es una selección, se decide qué evento es importante, curioso y relevante. El caso de 1561 se fue archivado como una rareza, un grabado extraño, un caso pintoresco. Pero cuando lo miras junto a Basilea en 1566, reportes aéreos del siglo XIX, avistamientos militares modernos, informes oficiales desclasificados, ya no parece una rareza. Parece un capítulo temprano de una historia que sigue ocurriendo, una historia que no terminó. Así que aquí estamos, con un evento de 1561 que fue observado por cientos, documentado oficialmente, impreso como noticia, olvidado selectivamente, y con un fenómeno moderno que sigue apareciendo sin explicación, que sigue incomodando a gobiernos, sigue sin nombre definitivo. Tal vez el error fue pensar que el fenómeno empezó con nosotros, tal vez siempre estuvo ahí, tal vez, solo tal vez, la guerra en el cielo de 1561 no fue una advertencia, fue un recordatorio de que el cielo nunca fue completamente nuestro. La historia no está incompleta, está editada.